Pues muy buenos días, bienvenidos. ¿Se oye? Sí, ¿no? No nos falta nadie, ¿no? Vale, pues antes de dar comienzo al pleno, yo quería saludar al público y en particular a Javier Oropeza Álvarez, que nos acompaña. Javier Oropeza, por quien no lo conozca, ha sido alcalde del municipio de Torres, de la capital de Carora, que pertenece al estado de Lara, que es el segundo municipio más grande de Venezuela, y que tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024 fue perseguido junto a su familia y a todo su equipo de gobierno municipal por el régimen de Maduro. Tuvieron que salir del país, salieron rumbo a Colombia, donde también fueron perseguidos y posteriormente pues llegó a España. Lleva 8 meses, de los cuales lleva 4 aquí en Soria, viviendo con nosotros, con sus 2 hijas y con la mujer. Está trabajando junto con el equipo de María Corina en la lucha por la libertad y por la democracia, y por eso hoy quería, y permitidme que le dé las gracias por acompañarnos aquí a nosotros. Personalmente, por estar aquí, Javier, muchas gracias. No solo por estar aquí, sino por el valor que supone hablar y por el valor que supone también recordar y volver a atravesar, aunque sea con palabras, una historia que es difícil, una historia que no es fácil y una historia que además no es aislada. Es una historia de miles de venezolanos que han vivido durante años la presión constante, la incertidumbre, el miedo, la desesperación de no saber lo que va a pasar mañana. Historias de muchas familias separadas, de sueños aplazados, de la lucha diaria por algo tan básico como es poder vivir en libertad, y algo que afortunadamente aquí en España disfrutamos. Así que ahora, después de tanto sufrimiento, de que parece que se empieza a abrir un camino, ese camino hacia la transición, hacia la democracia, hacia la libertad del pueblo, una libertad que nunca se ha dejado de reclamar por personas valientes como Javier. Y por eso quería dedicar este minuto antes de empezar para valorar la política local también desde esta institución, ¿no? Al final Javier era alcalde, como somos muchos de los que estamos aquí, o concejales, y es un recordatorio de que la libertad siempre merece la pena, de que nunca es tarde para recuperarla, de que hay que seguir peleando día a día, y de que las instituciones tenemos esa obligación moral de escuchar, de acompañar y de no mirar hacia otro lado. Así que muchas gracias, Javier, por venir. Conozco perfectamente todo el relato, lo que has tenido que pasar, cómo se te expropian todos tus bienes, te quedas sin nada junto a toda tu familia, luchas por la democracia, luchas por la libertad y sobre todo algo que a mí me estremece siempre cuando te lo oigo contar, cuando te ponen una firma para que decidas si vendes tu dignidad o si decides salir del país, ¿no? Y la dignidad no se vende, y por eso Javier está hoy aquí entre nosotros. Así que, sin más, muchísimas gracias, Javier. Bienvenido a este pleno de la Diputación Provincial de Soria. Vamos a dar comienzo el pleno con el primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria del día 29 de diciembre de 2025. No sé si alguien quiere comentar algo, pues la damos por aprobada. Pasamos al segundo punto del orden del día, que es también una aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 9 de enero de 2026. No sé si algún grupo quiere comentar algo. Pues pasamos al siguiente punto, que son resoluciones dictadas por la Presidencia y Vicepresidencia durante el mes de enero de 2026. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones de presidencia y vicepresidencias que van de la número 1 de 2026, del 2 de enero de 2026, una resolución
de Tesorería de resolución de un recurso a la número 304 de 2026, que es una resolución de contratación de un oficial mecánico por el Departamento de Recursos Humanos. Como siempre, están a disposición de todos los diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos al punto 4 del orden del día. Desestimación, recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de ampliación del aeródromo de Garray. Señor secretario, para la lectura del dictamen emitido por la comisión, tiene la palabra. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Planes Provinciales de 23 de enero del 2026, en el que se llevó la siguiente cuestión y se dictaminó lo siguiente. Mediante acuerdo del Pleno de fecha 7 de noviembre del 2025 se aprobó definitivamente el proyecto de ampliación del aeródromo de Garray, de titularidad provincial, así como la relación de bienes y derechos afectados y la necesidad de su ocupación. En dicho acuerdo fueron asimismo desestimadas las alegaciones presentadas durante la fase de información pública por don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar, acuerdo que les fue notificado el 12 de noviembre del 2025. Con fecha 5 de diciembre del 2025, los mencionados interesados interpusieron un recurso de reposición en el que alegan, entre otras cuestiones, la inexistencia de causa de utilidad pública e interés social, si los bienes contenidos en la relación son o no necesarios para la obra o servicio, errores en la relación de fincas expropiadas respecto de su finca, falta de autorización previa de AESA para la ampliación del aeródromo, la necesidad de reiterar el trámite ambiental, la concurrencia de errores procedimentales y diversas cuestiones relativas a la naturaleza de los terrenos afectados. Asimismo, los recurrentes formularon la recusación respecto de distintos intervinientes en el procedimiento. Dicha recusación ha sido tramitada y resuelta en pieza separada, desestimándola, conforme a lo previsto en los artículos 22 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, sin que su planteamiento afecte a la resolución de este recurso de reposición. Visto el informe de la Vicesecretaría de fecha 11 de diciembre del 2025, en el que se analizan de forma detallada todas las cuestiones planteadas en el recurso y se motiva su desestimación, por parte de la Comisión se dictaminó favorablemente este asunto y se propuso al Pleno desestimar el recurso de reposición interpuesto por don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar por las razones indicadas en el informe citado, al que se remite el presente acuerdo en todo lo no indicado expresamente en él. Dichas razones, resumidamente, son que la utilidad pública de la expropiación está acreditada en el expediente, que la necesidad de ocupación de los terrenos afectados, entre ellos la finca de los recurrentes, está también acreditada, que no consta la existencia de errores en relación de las fincas a expropiar, en la relación de fincas a expropiar en lo relativo a la parcela de los recurrentes, que no se precisa la autorización de AESA para la ampliación del aeródromo con carácter previo a la expropiación, que las variaciones en el proyecto no tienen trascendencia ambiental, por lo que no es preciso realizar el trámite ambiental ya realizado, que no existe ninguna negativa de la Diputación a adquirir de mutuo acuerdo los terrenos, siempre que se realice por el valor que resulte de la aplicación de la normativa, y que las cuestiones relativas al valor de la finca, entre ellas su carácter de regadío, se sustanciarán en la fase de justiprecio. En segundo lugar, continuar la tramitación del expediente expropiatorio en los términos legalmente establecidos, incluida la apertura de la fase de justiprecio y, en su caso, la posibilidad de adquisición por mutuo acuerdo prevista en el artículo 24 de la Ley de Expropiación Forzosa. Señor presidente. Pues muchísimas gracias, señor secretario. Para una explicación del tema tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don José Antonio de Miguel, cuando quiera. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, Javier, y viva la libertad y la democracia. No tenemos muchos temas en el orden del día. Voy a intentar explicar, no ponga usted esa cara, voy a intentar explicar un poquito más, leyendo parte del dictamen que ha emitido por parte de Vicesecretaría para que el público en general sepa un poco más de qué va este recurso que han interpuesto
estos particulares contra la expropiación de esta parcelita pequeña para la ampliación del aeródromo de Garray y bueno, por lo tanto voy a leer parte del informe del vicesecretario en cuanto, en primer lugar, pues en el examen del recurso presentado, en cuanto a las cuestiones de admisibilidad de este recurso, que entre otras cosas dice que con ocasión de la solicitud de acceso al expediente realizada el 24 de noviembre del 25 y ante un nuevo requerimiento de esta Administración en el mismo sentido, don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar han aportado finalmente, les ha costado mucho porque venimos reclamándoles la escritura casi desde el inicio del proceso en el año 2021 y hasta la actualidad, o sea, hasta este requerimiento que les hacemos el 27 de noviembre, no nos habían facilitado la copia de la escritura. En dicha escritura se considera prueba suficiente de que, en efecto, ambos son los propietarios de la finca a expropiar. Es por lo que, como los interesados en dicho expediente se les considera, por lo tanto, legitimados para impugnar el acuerdo plenario del 7 de noviembre del año 2025. En consecuencia, el recurso que han presentado ha de ser admitido y se ha de entrar en el examen del fondo del mismo para determinar si procede su estimación o desestimación. En cuanto a los antecedentes de este recurso, pues diremos que la Diputación Provincial de Soria es la propietaria del aeródromo provincial. En un momento dado, pues la Diputación, en colaboración con la Junta de Castilla y León, se planteó ampliar ese aeródromo con un objetivo doble. De una parte, que se pueda realizar en él una función similar a la que se realiza por símil en el aeropuerto de Teruel para la reparación de aeronaves, aunque en este caso naves de menores dimensiones, y de otra como medida de fomento y de apoyo para el parque empresarial del medio ambiente de Garray que se halla justo al lado. Es un objetivo que forma parte de las competencias de ambas administraciones y en la medida que representa una posibilidad, obviamente, no una seguridad, de desarrollo económico para la provincia de Soria. Esa ampliación requiere ocupar una serie de terrenos, los que son de propiedad del Ayuntamiento de Garray, que el Ayuntamiento ya ha puesto a disposición del propio proyecto, los que son propiedad de la Sociedad Pública Somacil y que ven cercenado su posible desarrollo urbanístico son en estos momentos solo urbano y a consecuencia de las servidumbres aeronáuticas derivadas del aeródromo, detalladamente expuestas en el proyecto, tampoco se expropian, pues dicha empresa pública las aportará al consorcio de futura creación por compromiso de ambas instituciones. Y los que son de propiedad particular, respecto de estos terrenos, buena parte de ellos han podido ser adquiridos por esta Diputación, por convenio con los propietarios, mediante compra-venta. El precio que se ha abonado es de regadío, pero como suelo rústico. En ningún caso se ha calificado la compra como suelo urbano. En cuanto al expediente de expropiación forzosa, es cierto que se abrió un primer expediente que finalmente se archivó, no de forma sigilosa, como afirman en el recurso los recurrentes, sino a través de un acuerdo plenario. Nadie ha argumentado que dicho archivo del expediente fuese contrario a derecho y, en cualquier caso, nadie lo ha recurrido, tampoco los propios recurrentes. En el nuevo expediente, esta primera fase, la necesidad de ocupación, se decide sobre tres cuestiones. Si existe causa de utilidad pública e interés social que justifique la expropiación, si los bienes contenidos en la relación resultan necesarios para la obra o servicio que motiva la expropiación y si existen en la relación errores de superficie, titularidad, etcétera, que deban rectificarse. En relación con la primera cuestión, la existencia o no de la utilidad pública o interés social, hay que recordar que fue alegada por los ahora recurrentes en el primer expediente. Dicha deficiencia fue subsanada al incluirse, conforme habían indicado ellos mismos, en el Plan Provincial de Obras 2025-2026, lo cual, conforme
al artículo 10 de la Ley de Eficacia Procesal, implica la declaración de utilidad pública y los recurrentes formularon recurso a dicho plan, que fue inadmitido. En relación a si los bienes contenidos en la relación o son necesarios o no para la obra o servicio. También los recurrentes presentaron alegación indicando que la pista proyectada era excesivamente grande para la categoría prevista para el aeródromo, alegación que lógicamente y justificadamente también fue rechazada. Tampoco se aportan por los recurrentes errores en cuanto a la superficie, titularidad u otros datos relativos a esta finca, más allá de indicar que la finca es de regadío. Sobre esa cuestión se ha indicado que la calificación de la finca en el proyecto como secano no es arbitraria, sino que es la que consta en el catastro de rústica. Pese a lo cual, no hay inconveniente en que, como en la compra del resto de las fincas adquiridas, se valore como regadío en fase de justiprecio, conforme al informe del técnico provincial, pero eso es algo que se examinará en una fase posterior a este pleno. En segundo, errores, debilidades e incongruencias del nuevo procedimiento, que es también lo que alegan en este recurso. Argumentan la falta de autorización de AESA, Agencia Estatal para la Seguridad Aérea, para la ampliación del aeródromo. La autorización será necesaria, lógicamente, para la ejecución de las obras, pero no es necesaria para llevar a cabo la expropiación. No hay un precepto que fundamente que la falta de autorización es requisito previo a la expropiación. Hacen los recurrentes, sin duda, una opinión respetable, pero no un vicio antijurisdiccional del procedimiento seguido. También hablan de la necesidad de reiterar el trámite ambiental. Es totalmente inadecuado porque el archivo del expediente expropiatorio no determina el decaimiento de todas las actuaciones realizadas con anterioridad. De igual manera que no ha sido preciso reiniciar todo el trámite ante AESA porque la validez del trámite ambiental finalizado mediante resolución del 15 de septiembre del año 2023 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto de modificación del aeródromo de Garray de Soria, no ha decaído ni ha caducado. Y, por lo tanto, se concluye que la reiteración del trámite ambiental es totalmente innecesaria. La fraudulenta inclusión de la obra en el plan provincial para la obtención de la utilidad pública es otro de los argumentos de los recurrentes. Esta cuestión se examinó ya en otro expediente, ha sido objeto también de debate en este pleno de la Diputación Provincial y bueno, pues los ahora recurrentes presentaron recurso de reposición también ante esto, que fue inadmitido por falta de legitimación, pero que no obstante en el acuerdo de inadmisión se justificaba sobradamente que la calificación de fraude de ley era injustificada y errónea. Argumentan también la inexistencia de la Diputación en requerir la acreditación documental de la propiedad. Ya se ha justificado el porqué de este requerimiento, es el fundamento de la condición de los expropiados de los recurrentes. Negativa a la adquisición por mutuo acuerdo. La Diputación no se ha negado nunca a adquirir esta finca por mutuo acuerdo. Lo que se ha negado es a pagar por la finca pues lo que ellos querían, como si fuese urbana, cuando es claramente una finca rústica. El carácter de regadío de la finca lo vuelven a argumentar, ya se ha examinado en otro apartado y lo volvemos a decir, no hay ningún inconveniente que, aunque figure en catastro como finca rústica de secano, pues el precio que se pueda abonar por mutuo acuerdo sea el de regadío, como se ha hecho con el resto de las parcelas que se han adquirido voluntariamente. La conclusión que llega a este informe es que han de desestimarse todos los argumentos expuestos.
Y en la tercera, el inicio del procedimiento expropiatorio. En este apartado, los recurrentes se limitan a indicar nuevamente que la finca es de regadío, no voy a reiterar yo los argumentos, la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo para la permuta de su finca. No estamos cerrados tampoco a si alguna finca de las que se han adquirido pueda tener las mismas condiciones, con el inconveniente que vamos a tener a la hora de la segregación. La unidad mínima de cultivo en esa zona de regadío es de 2 hectáreas, por lo tanto es muy difícil poder segregar una porción, o prácticamente imposible, por debajo de la unidad mínima de cultivo, que son 20.000 metros, y la propiedad de ellos pues no llega ni a media hectárea, son 4.000 y pico metros. Pero bueno, estamos abiertos, desde luego no a la permuta que se exigía en el primer momento por alguna finca urbana, e incluso del ayuntamiento, porque no es objeto de que el ayuntamiento entre en este momento sería seguramente liar todavía mucho más el expediente. En la cuarta, la recusación de los intervinientes en el expediente, pues esto no deja de ser pues un tanto chocante, ¿no? Y como parte afectada, pues en este apartado los recurrentes hacen referencia a una reunión, la única, por otro lado, que hemos tenido, con el jefe de servicio de cooperación local, don Juan Antonio Ruiz, y el diputado que les está hablando en este momento, para la posible adquisición de la finca. Respecto a su desarrollo y conclusión, los recurrentes hablan de un trato desconsiderado, amenazas si no cedíamos a sus exigencias, actitud arrogante, todo lo cual les lleva a solicitar su recusación en el expediente. Esto ha sido objeto también ya de un expediente en el que nosotros hemos manifestado que todo esto consideramos que no es cierto. La reunión discurrió como una reunión con el resto de los propietarios que hemos tenido, y con la mayoría de ellos hemos llegado a un acuerdo. Lo que no podíamos es, de alguna manera, acceder a sus pretensiones en cuanto al precio. Ellos pedían un precio muy superior a lo que los técnicos de esta casa habían fijado para esa parcela. Hay unos estudios que, por la catalogación de los terrenos, la situación y la consideración, hay unas valoraciones técnicas que desde luego este diputado, y en representación de la Diputación, en ningún momento se va a saltar sin el consentimiento de un pleno o de una comisión para fijar otro precio que no sea el fijado por los propios técnicos. Y a eso nos remitimos. La reunión yo creo que discurrió en unos términos razonables, de amistad, no de enemistad manifiesta como ellos quieren esgrimir. La tuvimos con Isaías, no la tuvimos con su mujer, y la verdad, yo personalmente es la primera vez que veía a este señor, no lo conocía de nada, y por lo tanto ninguna animadversión por mi parte hacia su persona. Esto ya se ha desestimado también, porque desde luego no hay ninguna de las causas que justificaban para recurrir a estas dos personas en este propio recurso. Y como conclusión, pues al final el informe también del vicesecretario pues dice que procede la desestimación del recurso de reposición interpuesto por don Isaías Pérez Gallardo y doña Julia García Rebollar contra el acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Soria de fecha 7 de noviembre del año 2025 en los mismos términos y por las razones ya leídas por el señor secretario en el dictamen de la Comisión Informativa. Señor presidente, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor de Miguel, por su extensa explicación del tema, que es conveniente estar bien explicado, que luego si no veo por ahí a tertulianos en los medios de comunicación, tertulianos digo diputados provinciales, ¿no? Que no se expresan correctamente y faltan a la verdad, así con esta explicación que ha hecho usted tan detallada, pues si le han estado atentos, seguro que no yerran ahí. Señor Álvarez, cuando usted quiera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se oye? Sí. Perdón. Bien, una breve intervención para explicar el voto positivo.
apoya estos expedientes expropiatorios básicamente por la necesidad de que para en su momento aprobar el inicio de las próximas obras del ATI, la totalidad de los terrenos tienen que ser titularidad de la Diputación. Sin entrar en el prolijo proceso legal de la expropiación, básicamente este diputado votó a favor porque creemos que el ATI es una iniciativa que no puede fracasar y que es terriblemente interesante para el pueblo soriano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez, cuando usted quiera. Pues muchas gracias, señor Serrano. Únicamente manifestar que mi grupo va a mantener la abstención que ya votó en la comisión en este expediente. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señor de Miguel. Pues poco más, señor presidente. Agradecer el voto afirmativo del Grupo VOX. Entiendo que en pro de que efectivamente al final podamos ver desbloqueado de una vez el proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial. Saben ustedes que estamos pendientes de los permisos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, del desbloqueo de esa posible transferencia de las competencias con la Junta de Castilla y León, y en esas estamos. He de informarles que estamos pendientes porque el encargo ya está hecho a un bufete de abogados para que emitan un dictamen sobre la responsabilidad en la que puedan posiblemente incurrir las administraciones que están en este momento en este proceso, y que cuando lo tengamos, que va a ser a lo largo de este mes, pues lo daremos a conocer. Y, en consecuencia, y con lo que nos diga el dictamen, pues procederemos. Yo, desde luego, y personalmente, soy partidario de utilizar la vía judicial. Los perjuicios que se están ocasionando como consecuencia de este retraso, en el retraso de estos permisos, son incuantificables. Hay muchas empresas que llaman, preguntan, quieren venir, quieren invertir y se tienen que ir. Esto va a ser difícil de justificar, pero esa es la realidad. Hay inversiones públicas, ya tenemos pues la advertencia una vez más de la propia Junta de Castilla y León de que ese presupuesto que en su día nos dio, que mediante luego un convenio con el Somacil hemos aumentado, los 4 millones iniciales ahora están en más de 5 mediante el convenio con el Somacil, por el cual venía a reconocer que se hacían cargo de todos los costes que, como consecuencia de los retrasos y del incremento del IPC y de la evolución de la vida, ha sufrido la inversión de este proyecto, pues se hacía cargo Somacil. Pero claro, llega un momento que dice, o ejecutamos o al final este dinero pues se va a ir a remanentes, y seguramente si va a remanentes será cuestión difícil de volver a poder recuperar para que esa inversión tenga el destino final que tenía en el principio, en el año 2020, cuando empezamos con este proyecto de desarrollo. Por lo tanto, los daños que se están causando por los retrasos son incuantificables, y vamos a ver si de una vez por todas podemos desbloquear esa situación, y cuando tengamos el informe de este bufete de abogados, pues lo pondremos también en conocimiento de los grupos de esta Diputación. Lamentar la abstención del Partido Socialista. Yo creo que en este barco desde el principio hemos estado todos. Aquí lo único que viene es rechazar un recurso de unas personas, de unos particulares, que les expropiamos una parcela que prácticamente casi no utilizan, que no son objeto de las obras, pero sí pillan en el área de influencia de lo que es la afección aeronáutica. Es una parcela de menos de media hectárea. La Diputación, en estos momentos, por mutuo acuerdo de los propietarios y la Diputación, ha adquirido más de 50 hectáreas. Estamos hablando que lo que nos queda en esta ocasión, la propiedad de don Isaías y de doña Julia, no llega ni a media hectárea. Que vamos a intentar seguir ahora todavía, después del rechazo de este recurso, intentar, por la vía del mutuo acuerdo, poder acceder a esa parcela, pues lo vamos a intentar. Vamos a poner la mejor voluntad posible
dentro de los márgenes que los técnicos nos fijen a la hora de poner un precio. Como he dicho antes, vamos a ver si alguna de las parcelas, no sé, alguna de las parcelas pequeñas que tienen otro número de identificación catastral pudiera encajarles y ofrecérselas, y vamos a agotar todas las vías por el diálogo y por el entendimiento, a ver si podemos pues llegar a conseguir esta parcela de entre las 4 que nos faltan. El resto no ha habido alegaciones, y esta, que es la única que es objeto de alegaciones y de recursos, pues vamos a intentar también que sea una compra amistosa y que todos podamos estar de acuerdo, incluso los recurrentes en este momento, pues también. Nada más, señor presidente. Muchísimas gracias, señor de Miguel. Señor Álvarez, señora Pérez, pues sin más palabras lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, que eran mociones de urgencia. No se presentó ninguna en la Junta de Portavoces. No sé si algún grupo esta mañana quiere presentar alguna aquí en el Pleno. Ninguna. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6, ruegos y preguntas. Señor Álvarez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Simplemente 2 preguntas. Últimamente han salido en prensa 2 diferentes artículos informando, en relación también al ATI, las dudas de Usado for Sale, que era el posible nuevo gestor del aeródromo, de su posible retirada en función de los retrasos que se están produciendo. Preguntarle al señor de Miguel si nos puede tranquilizar a ese respecto. Y la segunda sería que también ha salido en prensa la reunión de don José Antonio con autoridades del Ministerio con autoridades del Ejército del Aire y del Espacio, para tratar temas relativos a la utilización de alguna manera del aeródromo, mientras todo el tema burocrático del alargamiento de la pista y de su legalización como aeródromo se produce. Si nos podría informar de lo tratado y en qué situación va a quedar entonces. Muchas gracias, señor presidente. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Las preguntas van dirigidas al presidente, pero como ya usted me ha delegado, pues le delego, señor de Miguel, cuando usted quiera, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez, estamos en una situación, en cuanto a la gestión del aeródromo, un tanto sui generis, muy peculiar, muy incómoda. Estamos ahora mismo con un gestor, Airpool, que tiene un contrato caducado, que estamos usando unas prórrogas por no dejar desatendido el servicio que hay que prestar en el aeródromo, porque el aeródromo no está cerrado, el aeródromo sigue operativo y se siguen haciendo operaciones de vuelo, y tenemos que tener un gestor. Y no le hemos dejado salir a Airpool porque nos quedaríamos sin gestor. Nosotros hicimos un procedimiento de licitación después de las prórrogas del contrato que le hicimos al anterior y actual concesionario, la empresa Airpool. Como fruto de ese proceso de licitación entró una empresa que es Usado for Sale, que es a la que usted se refiere, que ha hecho declaraciones en los medios de comunicación, creo que la semana pasada. Usado for Sale pone, seguramente, claro, dice, si no puedo entrar a gestionar el aeródromo, no solamente venir a gestionar, sino también a hacer inversiones, pues al final me tendré que ir o me tendré que olvidar del aeródromo de Garray. Ellos tienen una base operativa en el aeródromo de Madrid, en Cuatro Vientos, y allí tienen un negocio de reparación de aeronaves, que es más o menos lo que querían montar aquí. ¿Qué ocurre? Que para que Usado for Sale pueda tomar posesión como gestor en el aeródromo, necesita el consentimiento de AESA. AESA ha dicho, cumple todos los requisitos, nosotros informamos de la licitación, de quién había sido el adjudicatario, y lo pusimos en conocimiento de la agencia estatal para que dijera si cumplía los requisitos del pliego y conforme también a los requisitos que exigen pues todos las administraciones competentes en el sector aeronáutico. Nos dijo que sí,
Pero ahora tienen que darle la conformidad para que tome posesión. Y estamos lo mismo que con las obras. AESA ha dicho, cumple los requisitos, informe, Junta de Castilla y León, dele el beneplácito para que tome posesión. La Junta de Castilla y León ha dicho, no tenemos las competencias, por lo tanto, y por favor, resuelva usted el expediente, en este sentido, la Junta se dirige a AESA, por favor, resuelva usted el expediente y déjele entrar al nuevo gestor. Y AESA sigue diciendo que por la modificación del Estatuto de Autonomía del año 2007, esas competencias ya están transferidas. Yo entiendo que no, como cualquiera que tenga un poquito de conocimiento. El procedimiento para el traspaso de las competencias es un procedimiento reglado y tiene que pasar, en primer lugar, por una negociación que se tiene que producir en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias. Esas reuniones todavía no se han producido y no es porque la Junta de Castilla y León no haya mostrado, que sí lo ha hecho, su voluntad de intentar negociar el traspaso de esas competencias. Pero todavía no se han producido las negociaciones, todavía no se ha reunido la Comisión Mixta de Transferencias. Después de que se produzca un acuerdo en el seno de la Comisión Mixta, tendría que ir a que haya un acuerdo por el Consejo de Ministros y del Consejo de Ministros salga un decreto por el cual esa competencia queda transferida a la Junta de Castilla y León. Mientras todo eso no se produzca, la competencia sigue siendo de AESA. Pero AESA se está lavando las manos y por eso la Diputación ha ido, o estamos en aras de pedir responsabilidades a quien corresponda, que seguramente lo va a tener que decir un juez. Yo creo que más o menos yo personalmente lo tengo claro, pero lógicamente lo tendrá que decir un juez porque no va a servir lo que yo diga. La otra cuestión era, la segunda cuestión que ha preguntado usted, don Eduardo. Las actividades del Ejército. Las actividades del Ejército. Bueno, pues sí, tuve el placer de recibir el otro día, ante la ausencia del presidente, que se encontraba en Barcelona, en la Feria del Vino, representando a la Diputación y acompañando a todos los emprendedores, empresarios que quisieron asistir también a la feria para ver si encuentran oportunidades de expandir sus negocios. Pues tuve el placer de recibir al general jefe, general de brigada, de la base aérea de Zaragoza. Como usted sabe, la Diputación de Soria ya firmó hace muchos años, en el 2021 creo recordar, un acuerdo de colaboración con el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército del Aire, por el cual ofrecíamos todas las instalaciones del aeródromo de Garray y las poníamos a disposición del Ejército del Aire para todas las actividades que necesitaran hacer en Garray. Tanto maniobras, de hecho están viniendo muchísimas, tanto estacionamiento de aviones del Ejército que puedan estar estacionados aquí en nuestra plataforma. De hecho, y por esa fórmula y por ese acuerdo, vinieron los 4 Hércules y estuvieron aquí hasta que los vendieron a la empresa Blue Aerospace. Y ya aprovechando que venía el general jefe, Luis Alberto Martínez, creo recordar, y aprovechando además y abusando de su condición de soriano, porque es soriano, desciende de Soria capital, y su madre, pues creo que me dijo de Ágreda. Pues bueno, pues aprovechando esa condición también y con un poquito más de confianza, yo le dije que aquí nos tiene. E incluso para, si en aquel propósito, creo que ya olvidado del Gobierno de la Nación, de descentralizar las unidades del Ejército de varios ejércitos y llevarlos a la España despoblada, pues en su día ya metimos ficha. También mantuvimos, sobre todo el presidente de la Diputación, el alcalde de Soria, que hoy también aquí nos acompaña como diputado, estuvo en esa reunión con el jefe del Alto Estado Mayor del Ejército de Tierra, el número 1, el que más manda en el Ejército de Tierra, cuando se hablaba de la descentralización de un batallón que al final se fue a Zamora y que, bueno, pues nosotros dijimos que también podía venir a Soria, el venir un batallón, no un batallón, un regimiento, no lo sé, el que se puedan instalar aquí
1.000 o 2.000 militares, pues cambia la situación de Soria. Sería fantástico. Y metimos ficha en su día, pues creo que hace 3 años o en la legislatura pasada estuvimos y metimos ficha. Pues bueno, yo cada vez que tengo oportunidad pues lo sigo haciendo, y aprovechando la visita de este general dijimos, esto es lo que tenemos, este es el proyecto de ampliación, se lo expliqué, la previsión que hay de prolongar la pista a 2 kilómetros, el ensanche a 25 metros. Me dijo, pues a lo mejor quizás habría alguna necesidad para maniobras con drones de algún equipamiento especial. Aquí estamos, y todavía estamos a tiempo de incluirlo en las obras, le damos una pensada, y al mismo tiempo pues decirle, si ustedes también necesitan o pueden traer algo de desarrollo o incluso de formación del Ejército del Aire, pues estamos a su entera disposición. Como no puede ser de otra manera, en nombre, creo, que de todos los diputados y de toda la Diputación, ¿no? Se tomó con mucho interés también el capítulo de formación. Incluso estuvimos y nos acercamos a ver las cúpulas de la energía. Pudo observar que ya la cúpula de Solarin está a pleno rendimiento y bueno, pues todavía hay cúpulas sin ninguna utilidad específica a este momento, ¿vale? Hay algunas dedicadas a la formación profesional, al tema del profesorado, otra de servicios comunes, todo lo va a desarrollar la Junta de Castilla y León, pero todavía hay alguna disponible, a lo mejor si hace falta, pues para algún tipo de formación del Ejército o de lo que haga falta. Yo lo único que hice, enseñarle y ofrecerle y estar en la mejor disposición, entiendo que en nombre de todos, para que cualquier cosita que venga, para nosotros es mucho. Esa fue la reunión con el jefe el general jefe de la base aérea de Zaragoza, que también, por cierto, no pudimos acudir, pero nos había invitado a su toma reciente de posesión en la base aérea. Muy bien, pues si no hay más preguntas, señora Pérez, pues que tengan ustedes muy buen día, muy buen fin de semana, que tengan cuidado con las lluvias y se levanta la sesión.